Bueno, muchas gracias Marita, bienvenidos a todos. Les vamos a presentar un poco más brevemente a nuestras oradoras de hoy, que son Malena Rey, licenciada en Letras por la UBA y egresada del curso de Gestión de la Producción Editorial de la Fundación Gutenberg. Malena coordina la producción editorial en Caja Negra y es correctora freelance, aparte de otros detalles que pueden ver en la página web de la ATI, donde está su bio un poco más completa. María Fagerman es traductora literaria y técnico-científica de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Brocken de Spangenberg y egresada de la carrera de edición de la UBA y también de la carrera de corrección internacional de textos de la Fundación Literae Fundeu. Alejandra Caramañán es traductora pública en inglés de la UCA, correctora internacional de textos por Literae Fundeu y especialista en enseñanza de español para extranjeros de la USAL. Participó como colaboradora e investigadora del Diccionario Normativo del Español de la Argentina de la doctora Alicia María Zorrilla. Y para empezar vamos a escuchar a Malena, que tiene una enorme experiencia como coordinadora de Caja Negra y nos gustaría que nos cuentes un poco qué cuestiones y qué criterios tienen en cuenta en la corrección de traducciones, etcétera. Hola a todos y a todas, gracias por la invitación. Efectivamente, yo trabajo en una editorial que se llama Caja Negra, que tenemos sede acá en Buenos Aires, pero que distribuimos nuestros libros en distintos mercados, en Argentina, en España, en México, ahora también en Colombia, en Chile, en Uruguay. Yo trabajo hace 12 años en la editorial, empezamos como un proyecto muy chiquito y fuimos creciendo mucho también en estos últimos años. Tenemos más o menos 80 títulos en el catálogo y hacemos entre 9 y 12 títulos por año, eso para que se den más o menos una idea. De nuestra editorial, el 80% del catálogo está conformado por traducciones y el resto por libros de escritores o escritoras argentinos. Y quería comentarles un poquito, bueno, qué implica coordinar la producción de libros más allá de la traducción puntualmente, ¿no? A nosotros nos interesa que haya una serie de criterios generales a la hora de abordar los textos. Nos interesa básicamente que tengan una fluidez particular. Nuestro público son en general jóvenes, estudiantes, investigadores. No son textos puramente académicos, duros de teoría, sino que son escritos que dialogan con la crítica cultural, con la política, con la filosofía, desde perspectivas más bien contemporáneas. Entonces nos interesa eso, que sean bien legibles, apuntar a más de un mercado como les comentaba en cuanto a los usos del español y también que sean traducciones cuidadas en el sentido de, por ejemplo, todas las veces en las que se mencionan obras que ya tienen alguna traducción canónica, que se cita Foucault, que se cita Heidegger, ir a esas fuentes, reponer esas traducciones. Tenemos 3 colecciones, esto está bueno que lo sepan, una que se llama Numancia, sobre narrativas no convencionales, antologías que armamos nosotros, por ejemplo, una sobre literatura decadentista, una sobre patafísica, también hay textos de Jack Kerouac, de William Burroughs. También tenemos una colección que se llama Sinestesia, que es bastante experimental, que se refiere a escenas musicales, no son biografías de bandas, sino, no sé, un libro que aborda la música disco, un libro que aborda el free jazz, que se mete con términos específicos de la música, que tiene sus particularidades también, y esos libros sobre música conviven en la misma colección con una serie de escritos sobre cine, que también no son ni biografías de cineastas ni libros de crítica de cine, sino que son libros escritos por los propios directores, en donde también se mencionan una serie de películas que hay que ver qué traducción tuvieron en cada país, tienen también sus particularidades. Y una colección que es la más nueva de la editorial, que la tenemos desde 2014, que es de ensayo contemporáneo, se llama Futuros Próximos, vamos por nuestro libro número 24 en esta colección. Que tiene distintas subsecciones, digamos, libros
bien contemporáneos, producidos en el siglo XXI, de los 24 creo que, excepto hay uno que es de los 80 y todos los demás son traducciones de textos recientes, que se aboca a la tecnología, a la filosofía, a la estética y a la política. Nosotros trabajamos con traducciones del inglés al español. Ahí puse algunos nombres de traductores con los que tuvimos experiencias: Hugo Salas, Tadeo Lima, Fernando Bruno, Pablo Marín, Patricio Orellana, bueno, etcétera, etcétera. También trabajamos con traducciones del francés al español, en menor medida, con Margarita Martínez, Ezequiel Alemián, Víctor Goldstein y Mariano Dupont. Nos apoyamos bastante en el programa Victoria Ocampo de subsidios a la traducción y también a la producción editorial. Traducimos también del alemán al español con Carla Imbronio, que creo que estuvo acá en una mesa. Graciela Calderón también estuvo colaborando últimamente con nosotros con textos de Byung-Chul Han, que es un crítico que escribe en alemán, pero él es coreano. Y también nos apoyamos bastante en el programa del Goethe Institute a la traducción. Del portugués tenemos menos libros. Últimamente, justo hay una novedad del mes pasado de un antropólogo de Río de Janeiro y una filósofa de Río de Janeiro, Eduardo Viveiros de Castro y Débora Danowski, que hicimos la traducción con Rodrigo Álvarez, gracias también a un subsidio de la Biblioteca Nacional de Brasil. O sea que para las traducciones generamos una serie de alianzas con estas instituciones y pensamos quién es el traductor adecuado según las condiciones de cada texto. La ayuda de los subsidios es fundamental en este momento en el que los costos están tan altos para la producción editorial. Son claves para una editorial del tamaño como la nuestra. Y bueno, nuestro proceso de revisión de traducciones implica, esto todavía no, implica varias entregas. Nosotros firmamos un contrato con ese traductor o traductora, revisamos algunas generalidades de esa obra y les pedimos una primera entrega de un avance de la traducción, que en algunos casos lo leo yo, lo lee Sofía Estel, que es una colaboradora nuestra que está acá, o lo lee alguno de los dos editores. Por suerte, los dos editores de Caja Negra leen las traducciones y leen los libros que publican, que no se puede decir lo mismo de todos los editores siempre. Ellos se lo imprimen, le hacen marcas, tratamos de esa primera lectura mirarla bastante y hacerle una devolución a ese traductor o traductora, establecer algunos criterios para ese libro. A veces tienen que ver con glosarios que esos libros requieren o con terminología específica. Se avanza con la traducción en base a esos comentarios, y si en la instancia de corrección, cuando ya la traducción finalizó, yo lo mando para la primera corrección que se hace sobre el Word, siempre con control de cambios, si yo veo que esa correctora o ese corrector me trae muchas dudas de nuevo del texto original, tiendo a volver a consultar con ese traductor para no tomar decisiones arbitrarias y para continuar con ese proceso de establecimiento de la edición. Muchas veces, por ejemplo, Hugo Salas me justifica mucho las decisiones y me contrarresta lo que dice la correctora, y entonces termino tomando la versión de él, o muchas veces acepta la propuesta de la correctora. Es una ida y vuelta bastante interesante el que se da con cada texto, que después nadie se entera, ¿no? Queda como puertas adentro de la editorial. Bueno, y me interesaba contarles algunos casos específicos de la colección Futuros Próximos, algunas cosas puntuales que tuvimos que decidir, que creo que por ahí les puede interesar. El primero es contarles que en esta colección Futuros Próximos, que tiene este diseño, son muchos autores que no habían publicado todavía nada en español. Lo que supone un desafío bastante importante como editores, dar a conocer autores, confiar y publicar más de un libro de ese autor. Este es un autor francés, Éric Sadan, bastante conocido en Francia en este momento. Contamos con subsidios para hacer La Humanidad Aumentada, y después Éric Sadan publicó La Silicolonización del Mundo. Tuvimos una primera experiencia con este primer libro, La Humanidad Aumentada. Cuando nos llega la traducción la habíamos hecho con un traductor y una traductora de Córdoba, que eran básicamente unos filósofos muy entusiastas de la obra de Éric Sadan. Ellos nos habían acercado en parte el proyecto y le dimos para adelante. Ahora, cuando nos llega esa traducción, notábamos que el estilo no
no fluía, que estaba bastante trabado, que no era atractivo para un lector que no conociera nada de la obra de Sadan tener ese primer acercamiento con la obra. Si bien era una traducción rigurosa, era demasiado literal, le faltaba estilo, le faltaba cercanía con la lectura, con los lectores, digamos. Estaba hecha por alguien de la academia y de la filosofía. Entonces, básicamente tomamos la decisión de reescribir el libro. Se lo encargamos a Margarita Martínez, que es una traductora del francés, muy especializada en todo lo que es la técnica, una persona universitaria con bastante experiencia, una colaboradora cercana nuestra a quien le podíamos decir esto. Y ella efectivamente trabajó muy encima de esa traducción, consultamos por supuesto a los traductores originales y llegamos a una versión que nos convenció mucho más. El libro fue un éxito moderado en lo que puede ser un éxito en las editoriales así de nicho también en algún punto. Y contratamos un nuevo libro de Eric Sadan que se lo dimos directamente a Margarita Martínez. Lo que nos pasó con el libro nuevo de Sadan es que tiene como una palabra que es silicolonización, que no sé, no les voy a hacer levantar la mano y decir que entienden por silicolonización ahora, hasta a mí me cuesta un poco pronunciarla, pero básicamente el subtítulo es La irresistible expansión del liberalismo digital. Trabaja sobre Silicon Valley, como la historia de Silicon Valley, la meca de la tecnología, y a la vez pasaba eso, que yo la primera vez que lo leí decía, pero está hablando de las siliconas, como que, no, claro, del silicio, pero por eso había que tomar una decisión en cuanto a respetar esta palabra como venía del francés, porque también está jugando con ese juego, o sea, con la colonización, con que Silicon Valley nos está colonizando, entonces había que dejar el silicolonización. Es el día de hoy que siguen saliendo reseñas en las que dicen no dicen el li, ¿no? Sicolonización, en fin, silicolonización. Pero un poco molesta tener que explicar un título, la verdad. Hubiera querido que encontremos una palabra por ahí que lo resolviera. Pero así todo también le fue bien y ya contratamos otro libro del autor, que no les voy a contar todavía el nombre. Bueno, y pasamos, sí, otro caso que me interesaba es esta, para el otro lado. Acá lo estamos viendo, pero en la pantalla no. A ver ahí. Bueno, este es un caso puntual, también es este libro. Nosotros queríamos publicar a Franco Bifo Berardi, él es un teórico, un filósofo italiano, bastante conocido, autonomista, bastante asociado a la contracultura también. Bifo escribe en inglés, o sea, partamos de la base de que es un italiano que escribe en inglés, habla un español divertidísimo, vino acá varias veces y es muy bueno escucharlo hablar. Y él había escrito este libro y le había puesto de título And, ¿no? Entonces nosotros nos quedamos pensando, el libro juega con la idea de fin, entonces este And jugaba con la idea de end, en el que hay una sola letra de diferencia, ¿no? Si te están hablando del fin y te dicen and y end, de repente tiene más sentido, pero nosotros eso no le podíamos poner a un libro I, o sea, Y. No, nos parecía que era un suicidio comercial, que tampoco se entendía del todo, no sé, los libreros nos imaginábamos en la librería poniendo I, que le salieran un montón de títulos. Claramente no podíamos tomar esa decisión. Por suerte Bifo hablaba muy bien español, él nos recomendó a la traductora de este libro, que es una española, Alejandra López Gabrielidis. Hubo muchas idas y vueltas con esa traductora, y encima no estaba en Buenos Aires, para definir criterios generales del libro, qué palabras conservábamos en inglés, como General Intellect, que la dejamos en inglés. Y bueno, estuvimos dándole muchas vueltas con Bifo y con la traductora, y definimos que el subtítulo de la edición original iba a ser el título de nuestra edición. Entonces, de
o sea, pasábamos a llamarlo fenomenología del fin. Pero el tema del and también tenía una particularidad en el libro de Bifo, que es que él habla de lo conectivo, como esa y, como lo que conecta muchas otras cosas, no solo dos términos de una oración. Entonces no queríamos perder esa, digamos, esa noción, también esa cuestión semántica que había en la I. Entonces decidimos nosotros generar o inventar un subtítulo nuevo, sensibilidad y mutación conectiva, en donde de algún modo reponer todo lo que esa I venía a decir. Entonces quedó fenomenología del fin. Y Bifo estuvo de acuerdo. Bueno, y ahora voy a pasar a otro caso que me parece que es el más actual y que el que más dudas tenemos, que es qué hacer con las marcas de género, sobre todo en los casos en los que son autoras feministas o militantes feministas, activistas o que hacen teoría queer y que escriben, y son anglosajonas, escriben en inglés, donde esto no tiene una marca de género como sí tiene en español. Por supuesto, descartamos hacer libros en lenguaje inclusivo, por lo menos por ahora, y por lo menos en traducciones, ¿no? Porque eso no corre para otras lenguas. Entonces, tuvimos que tomar varias decisiones al respecto. Lo primero que pasó fue que Ito Steyer, la del libro negro, es una escritora alemana, de la cual antes de ese libro negro sacamos este libro, que fue el segundo título de esta colección Futuros Próximos, se llama Los condenados de la pantalla. Este libro lo tradujo un activista y un traductor español, Marcelo Espósito, argentino que vive en España, en verdad, y enseguida él nos planteó esto y nosotros lo leíamos también en el libro, ¿no? Que Ito toma decisiones que tienen que ver con su activismo, en las que para ella no daba igual que nosotros pusiéramos un genérico masculino. Entonces decidimos hacer una nota a la traducción, ni bien empieza el libro, lo primero que se encuentra es una nota a la traducción, les voy a leer solamente el primer párrafo. Esta nota es de 2014, o sea, esto ya pasó hace muchos años, antes de que ahora estemos hablando del lenguaje inclusivo, ya esto a nosotros nos venía sonando. Dice, el inglés es una lengua ampliamente más neutra, entre comillas, que el castellano en cuanto a la marcación de género. Para aproximarnos al máximo a la política de escritura original de la autora, hemos hecho uso de un lenguaje de género lo más neutro e inclusivo posible, lo que en determinados momentos requiere una cierta torsión de algunas frases en castellano. Y en los casos inevitables sustituimos el genérico masculino normativo por el femenino. Esta práctica, que empieza a ser frecuente en inglés, no solo en la escritura activista, sino también en la ensayística académica influida por la teoría feminista y las políticas queer, resulta poco habitual en los ámbitos editoriales en castellano. En todo caso, se trata de una decisión enfática adoptada de mutuo acuerdo con los editores de este volumen. Esa fue la decisión que tomamos. O sea, así como es arbitrario el genérico masculino, generar un poco de arbitrariedad y de incomodidad con el genérico femenino. Entonces en este libro tomamos esa decisión. El caso del libro Fucsia, Helen Hester, ella es una autora inglesa que es representante de una nueva corriente que se llama xenofeminismo. Y acá hago un paréntesis y les cuento que esta colección Futuros Próximos, al ser tan contemporánea, permanentemente estamos hablando de conceptos que no conocíamos. Por ejemplo, no sé, la corriente filosófica llamada aceleracionismo, que tal vez la están escuchando ahora por primera vez. Nosotros ya tenemos varios libros, un libro sobre aceleracionismo y varios libros de autores aceleracionistas. También tenemos 2 libros sobre otra corriente filosófica, que es el realismo especulativo. Les digo estas palabras como para contarles que hay una jerga nueva de filosofía que hay que establecer con estos libros y después no sabemos si este va a ser el canon y se los va a respetar en lo sucesivo o si van a seguir, como siempre, apareciendo nuevos conceptos para explicar nuevas ideas. Pero el xenofeminismo, que es una corriente filosófica muy interesante, adopta este prefijo xeno, que quiere decir extranjero o extraño, para tomarlo, digamos, no como la xenofobia, sino para apropiárselo como algo bueno, ¿no? Como un feminismo de lo extraño. Y entonces, como ya la palabra tenía una X, nos parecía que en algún caso la X era importante para
para marcar como esta disociación genérica y que incluso sea una palabra incómoda de leer sin una A o sin una O. A mí siempre me pasa eso con la X, que siento que no se la puede leer mucho, no tiene fluidez en la oralidad, pero que cuando una la ve escrita, enseguida entiende que ahí hay una mutación y que se está hablando de dos cosas a la vez. Es como que hay que despejar la incógnita. Pero bueno, eso fue bastante conversado con su traductor, con Hugo Salas, y también en el caso de Sara Ahmed, que también lo hizo Hugo Salas, que se llama La promesa de la felicidad, que es un libro que sacamos en marzo, que es un libro que desde la teoría queer y desde el feminismo aborda las ideas esas del imperativo de ser feliz como un problema, digamos, ¿no? Como una condición social. La explora como en la crítica cultural a través de ciertas referencias, de películas, de cómo nos están poniendo la felicidad como un imperativo que perseguir. Y la autora también habla del potencial político del malestar. Y habla de las feministas aguafiestas, como que hay toda una idea ahí. Entonces también con Hugo decidimos no dar por sentado el genérico masculino, y también dejar por ahí el masculino para arquetipos. Por ejemplo, en un momento se habla en este libro, en xenofeminismo, se habla de los parentescos no biológicos y se habla de la figura del niño, como ese niño al que todos debían cuidar. Y ahí sí lo pusimos el niño masculino, porque es esa figura que se arrastra del pasado, en la que el niño era una cosa cultural anquilosada y no un consumista, digamos. Pero bueno, cada vez que tenemos un libro así, para nosotros es un poco difícil explicárselo a las autoras estas cosas, ¿no? Decirles, pero acá el masculino, el femenino, ¿qué ponemos? Digamos, ellas lo escribieron de esa manera, entonces ahí también el desafío es nuestro, queda más de nuestro lado y tiene más que ver con el español que con lo que ellas escribieron, ¿no? Con los usos del español. Entonces, bueno, me interesaba puntualmente comentarles esto porque me imagino que en la medida en que sigamos traduciendo textos estrictamente contemporáneos van a seguir apareciendo estas preguntas. Sí, vamos a pasar ahora a algunos casos más literarios de la colección Numancia. Este libro le tengo mucho cariño porque trabajé en él desde antes de que existiera. Fue una idea que a mí me tenía muchas ganas de hacer un libro sobre el Oulipo, que si no lo conocen les cuento muy brevemente, que es un grupo de escritores y escritoras franceses de la década del 60, fundado por Raymond Queneau, al que pertenecieron Italo Calvino, Georges Perec, un montón de escritores franceses, un grupo de literatura experimental que no había prácticamente nada traducido desde la década del 60. Yo era como, quería todo el tiempo encontrar algo para leer y no había nada traducido, justamente por la dificultad de traducción que implicaba pasar al español estos textos. Básicamente ellos hacen una escritura a partir de restricciones. Entonces, por ejemplo, el caso más emblemático de una obra oulipiana es una novela de Georges Perec con un lipograma en E. La E es la vocal más usada en el francés y Perec escribe toda una novela sin la letra E, que se llama La disparición, o sea, la desaparición. Entonces no hay E en toda la novela. Hay un trabajo de traducción hecho entre un equipo de traductores en Anagrama, publicado como El secuestro, que es una novela entera sin la letra A, que es la vocal más habitual en español. Es un caso muy emblemático y muy exagerado, pero con eso les explico la dificultad que tiene traducir esto. Entonces quisimos hacer una antología que por un lado recogiera los aspectos más programáticos, los manifiestos, que en eso no había problemas de traducción, pero cuando quisimos traducir, quisimos porque la edición la hicimos con Ezequiel Alemián, que es traductor, pero también es muy amigo y armamos juntos la compilación, tratábamos de buscar textos que tuvieran el espíritu oulipiano, pero que no nos requirieran una dificultad tan grande. Entonces, no sé, no tradujimos las sextinas o poemas con rima, con una restricción, sino que elegimos más bien algunas prosas, algunos textos que sí se podía percibir ese juego que estos escritores hacían sin caer en una dificultad mayor. Y vinieron 2 miembros de Oulipo y también tuvimos un subsidio y salió todo muy bueno y quedamos muy contentos. Sí, pásalo si querés.
Les digo algo muy cortito. Nosotros que estamos en tantos mercados, algunas breves palabras o términos, tenemos una listita que vamos engrosando con palabras. Por ejemplo, ya no ponemos pollera en una traducción, ponemos falda, que sabemos que a nosotros no nos genera nada, nos da lo mismo, y en España si ponemos pollera piensan que estamos hablando de otra cosa. Y lo mismo con diario y periódico, ponemos periódico. No ponemos más manejar el auto, sino ponemos conducir el coche. Parecen sutilezas, a mí me da lo mismo leer auto o coche, pero la verdad que no nos cambia nada. Y ahora hay una última que sumamos que es piso y suelo, ¿no? Estar en el suelo, no estar en el piso, porque estar en el piso para España es estar en un departamento y no tirada ahí. Entonces son, digo, pequeñas sutilezas que estamos tratando en la medida de que no nos transforme, digamos, nuestro libro demasiado. No vamos a poner Tío Vivo, no sé, vamos a defender la Calecita, pero hay algunas cosas que no nos generan tanta disyuntiva. Bueno, este caso es bien exótico, se los traje como el ejemplo más raro, que es un libro de la colección Sinestesia de música, también es un crítico de música británico que se llama Kodwo Eshun. Y este crítico justamente dice que es tan difícil hablar de la música que él va a inventar la ficción sónica y va a inventar su propio vocabulario para referirse a lo que sucede cuando escuchamos música. Bueno, les cuento brevemente que este libro lo tradujo Tadeo Lima y que durante todo el proceso estuvo en estrecha colaboración con Ezequiel Fanego, que es uno de los editores de Caja Negra y que también pasa música y que sabe de qué estaban hablando. Yo mucho no sé. Y ellos tenían un Excel en Google Drive compartido donde iban poniendo la lista de neologismos que aparecían en el libro, porque de muchos neologismos derivaban otros. Algunos son, por ejemplo, futurrit máquina, ¿no? Que entendemos ahí que es como una palabra compuesta, ¿no? Como una máquina rítmica del futuro, o también polirrit máquinas, mutantexturas, como texturas mutantes, pero el tipo no decía texturas mutantes, decía mutantexturas, electrival, ¿no? Y turntablización, que acá es más polémico porque turntable es la mesa para pasar discos, ¿no? Entonces no podíamos poner, no sé, es que consola es más cosas, no es solo la bandeja, no sé, bandejalizas. Bueno, dejamos ahí el turntable del inglés y le agregamos, claro. Digo porque él también habla de ilusiones psicoacústicas, de intrincaciones rítmicas. Fue un libro muy complejo, para mí es bastante inasible así todo. Está muy bien la traducción, pero bueno, tenía como estos exotismos. Bueno, y bien, para terminar, algunas cositas generales que estuve pensando en función de comentarles a ustedes que se dedican a traducir. Para mí, y digamos, y esto creo que lo estamos transmitiendo en Caja Negra, la traducción es un desafío que nos atañe como editores, pero también como lectores. Cuando yo leo una traducción que no me suena, siento que la tengo que subrayar, reescribir, retocar. Me desafía como lectora una traducción que no me hace fluir el texto. A la vez yo creo que la traducción, si bien es muy solitario el trabajo del traductor o de la traductora, también es algo colectivo en el sentido de intercambiar esas versiones, en el que haya un ida y vuelta, que todas puedan aportar algo. Y también como un intercambio entre lenguas, como la posibilidad de trabar relaciones con otras culturas, con otras formas de decir las cosas. Me sigue pareciendo eso muy fascinante, no solo cuando una lee un texto muy antiguo, sino también cuando una lee algo muy contemporáneo que viene de otra parte del mundo. También me parece que a nosotros nos interesa que el traductor disfrute del trabajo que está haciendo, reconocerlo en las páginas. Nosotros ponemos al traductor siempre en la contratapa, abrís el libro, está en la página legal, pero también está en la portada, el nombre del traductor, que se sepa de entrada quién es. Y también esto que les decía antes, que a nosotros no nos interesan esas ediciones llenas de notas del traductor, en el que el traductor te saca todo el tiempo del texto para explicarte algo. Nos gusta esto que les decía de la fluidez, que si hay que aclarar decisiones, que se hagan en una nota general al comienzo del libro, como les leía la de antes. Y con todo este cuidado nos interesa que la edición en sí hable por sí misma, como que todo ese proceso llegue a convertirse en libro, que los lectores y las lectoras puedan confiar en el tipo de libro que hacemos.
y que a partir de confiar en ese libro que leyeron y que les gustó cómo estaba traducido, cómo estaba diseñado, cómo estaba corregido, puedan también confiar en nuestro proyecto editorial. Bueno, gracias, nada más. Bueno, muchísimas gracias, Malena. Muy interesante todo el proyecto y todo el detalle. María nos va a hablar sobre cuestiones más tradicionales quizás o más específicas sobre la tarea del corrector. Así que bueno, los dejamos con ella. Hola. Bueno, queríamos darle como nueva y estrenada Comisión de Corrección de Textos Traducidos del ATI, queríamos darles a todos la bienvenida. Vamos a iniciar actividades este año y las integrantes, que son Alejandra Caramañán, ahí en la punta, Alejandra Rogante, que está ahí en el fondo, y María Fagerman, que soy yo. Queremos aportar nuestro granito de arena para que las profesiones nuestras se mejoren y se valoren cada vez más. Yo siempre sostuve que los trabajos que nosotros hacemos, que es traducir y corregir, son oficios que se han ido profesionalizando y por eso es que estos eventos son tan importantes. Es realmente importante que empecemos es un trayecto que ya lleva un tiempo, pero que nos presentemos más como profesionales de la lengua que el oficio de corregir o el oficio de traducir, o traducir porque me gusta o corregir porque leo mucho. En este tiempo que me corresponde voy a tratar de ofrecer un pantallazo, y que no sea un pantallazo general, sobre la corrección de textos traducidos. Bien. Los aportes que hace la corrección a la calidad de un texto traducido. Lo primero que uno podía preguntarse es ¿por qué o para qué corregir un texto traducido si el traductor ya lo leyó y lo miró un montón de veces? Se supone que con la mirada del traductor ya debería ser suficiente. Pero ocurre que hay errores en el original y que el traductor puede haber visto o no, y errores que pueden introducirse en el proceso de la traducción. Y también errores que pueden haber pasado desapercibidos en el proceso de traducción. Entonces, la corrección de traducciones hace un aporte más a la calidad del texto final. Otros aportes que hace es asegurar la rendición fiel del texto original, lo que es básicamente lo que estamos buscando en el trabajo. Corrige errores de sentido y estilo, desde traducciones incorrectas hasta puntuación, ortografía, comas, dobles espacios en blanco, dobles y muchas otras cosas. ¿Se escucha bien? ¿Se está escuchando bien? Vale. Facilita también la lectura y la comprensión del texto. Como es un par de ojos nuevos que ve el texto nuevamente, le puede dar otro enfoque a algunos temas que tal vez necesitan una vueltita de tuerca más. Pueden hacer que el texto fluya mejor, que el contenido ingrese en la mente del lector de la manera más clara posible, que resulte fácil seguir el hilo, y se evitan ciertas frenadas de las que voy a hablar un poco más adelante. También, además de sugerir, el traductor puede sugerir mejoras de términos y de redacción sin reemplazar ni interponerse en la tarea del traductor. Muchas veces tiene una mirada fresca y nueva que hace que el texto quede un poco mejor. Corrobora también con obras de referencia. Si hay algo que despierta dudas, el corrector va a ser uno más que vaya a los libros y que en última instancia vea y discuta con el traductor cuál es la mejor solución. Y también justifica cualquier intervención que se le haga al texto.
No pone nada porque sí, sin fundamentarlo antes. Hay que tener algo en claro. Como correctores estamos siempre trabajando con el texto de otro. Es nuestro solamente por un ratito. Corrección de tipos de errores. Sí. Bueno, corrección de tipos de errores. Lo básico aquí es que en una corrección de traducciones no se trabaja sobre un verdadero original. Este original ya tuvo un proceso anterior, esto es, fue traducido. Como correctores tenemos un acceso exclusivo a este original cuando hacemos un cotejo de la traducción. Y para aclarar, con el cotejo de una traducción trabajamos con las dos versiones, la original y la de destino a simple vista, y comparamos. Luego, tipos de errores. Tipos de errores que hay cantidades insondables y que nos torturan y nos persiguen. Errores del original, que hay que estar atento, que no hay que tomar todo porque está así. Errores que pueden incorporarse durante la traducción. Si, como correctores también somos traductores, sabemos de lo que estamos hablando y la verdad que muchas veces son errores que nosotros mismos podríamos cometer. Los más importantes son los de sentido, que es no detectar una traducción incorrecta o arruinar una traducción correcta. Errores de normativa y de estilo. Los de normativa requieren una intervención mínima y con los de estilo se puede intervenir más en el texto. Errores de dedo, lisos y llanos, que hay que corregir igual. Errores ortotipográficos, sugerencias, también decisión de no intervenir y estar preparado para explicar si no se interviene. Errores generados también cuando no se siguen las pautas de la hoja de estilo que tienen las editoriales, las empresas, los clientes. Eso también hay que prestarle atención. Calcos y falsos amigos, por último, que son los errores que tienen que ver con un apego excesivo a la lengua del original. O sea que además de los errores de cualquier proceso de escritura, se suman los errores de la traducción. De esto Alejandra Caramañán va a hablar un poco más. Algunos aspectos para tener en cuenta, que tenemos que tener en cuenta al corregir son, bueno, que un original puede ser un original de calidad, bien producido o no. Que puede venir con sus propias pautas, que es la hoja de estilo que estaba hablando. Muchas veces no se pelea con la normativa general, pero tiene particularidades, preferencias y convenciones específicas, por ejemplo, para la nomenclatura de números, el tratamiento de títulos, uso de mayúsculas, que muchas veces están en contra de la norma ortográfica más general. Bueno, tiene también los errores específicos del proceso de traducir, que ahí los conocemos. Hay que tener en cuenta el tipo de texto, las áreas de especialización y el lenguaje específico, y también tener en cuenta el tipo del lector, el destinatario. Y también no confundir error con estilo. No es lo mismo corregir una novela que una monografía, porque cada tipo de texto tiene áreas de restricción y de libertad expresiva propias. Cuando este tema aparece, lo primero que nos sale a la cabeza son los textos literarios, pero en realidad se aplica a todo tipo de texto creativo y a veces ni siquiera tan creativo. Y por último, diferenciar un error de concepto, que es un error del original, de un error de traducción. Entonces, un error de traducción puede introducir un error de concepto, pero la mayoría de las veces lo puede corregir, porque la lectura del traductor es muy atenta y muy exhaustiva, así que hay que tener cuidado con eso y también, como dije antes, cometer el error
de no detectar un error en la traducción o de introducir un error en una traducción correcta. Bien, para etapas y formas de corrección, como dije, lo primero, por lo menos de la manera que yo trabajo, es el cotejo, corrección con el original a la vista, 2 columnas, luego corrección en la lengua objetivo, usar herramientas de corrección y darle una buena cantidad de lecturas. El cotejo es lo que diferencia la corrección de traducciones de los otros tipos de corrección. Además de cubrir los errores propios del proceso, se descubren todos los demás errores que ya vienen con el original. Esta es la diferencia principal con las correcciones de textos originariamente producidos en la misma lengua. Entonces, puede haber errores de traducción, de normativa o de omisiones, agregados incorrectos, repeticiones, etc. Luego, la corrección en la lengua objetivo otorga fluidez y es más parecida a la corrección de textos originales. Después del cotejo, se corrige el texto traducido como si fuera monolingüe y se identifican problemas un poco más macro, de fluidez, de concordancia. Luego, las herramientas de corrección, desde el corrector de Word hasta otros que todos conocemos, ayudan, pero nunca reemplazan al corrector. Sirven para correcciones muy específicas y más mecánicas, espacios dobles, cifras, comprobación de términos de un glosario y cosas así. Ese es el uso que hay que darle, pero no mucho más. No es algo en lo que hay que apoyarse excesivamente, porque no van a escribir ni tampoco van a leer con el criterio y el conjunto de una persona. Lo que tiene de bueno estas correcciones mecánicas es que no se fatigan ni se aburren, son más exhaustivas, no tienen problema en detectar 2 puntos en vez de 3 puntos 1000 veces o, no sé, un espacio después de un punto final. Y como siempre, varias lecturas más y la lectura final, porque siempre se encuentran sorpresas desagradables. Tenía una profesora que decía, campan los errores, están por ahí. Ahora la frenada. Cuando se va leyendo un texto ya sin el original a mano, el texto fluye bien hasta que aparece una especie de sensación física de incomodidad. Cuando nos topamos con el error o se pierde el hilo de un discurso. Esto es lo que yo llamo la frenada de la lectura. Y esto ocurre cuando no se encuentra el sujeto, se cambió el referente sin aviso, los tiempos verbales no coinciden, el protagonista tiene novia nueva, que es la misma, pero se le cambió el nombre. Y ahí es donde empezamos a preguntarnos, ¿pero esto cuándo pasó? ¿Quién fue? ¿Cuándo comenzamos a hablar de esto? Y quedamos perdidos en el texto. Entonces, como correctores de traducciones, ese es nuestro control de calidad. También le pasamos al texto por el tamiz previo, el tamiz fino a la lectura que va a hacer el destinatario. Prácticamente se trata de poner el cuerpo o de poner el ojo y poner nuestro criterio, nuestra experiencia y decisiones para garantizar una comunicación de contenidos que sea clara y precisa y digerible. También tenemos que buscar el asesoramiento de expertos en el tema si no manejamos conceptos o terminologías muy específicos. Y por lo general es el que sabe del tema, el experto, es cuando el tema es tan específico que ya no nos alcanzan los glosarios, no entendemos nada y entramos en áreas tan ajenas a nuestro conocimiento que sabemos que nos vamos a equivocar indefectiblemente. Muchas veces estos expertos son los mismos autores, pero asesorar no es corregir y no es la tarea del experto corregir, sino que es el nuestro. El experto va a darnos el conocimiento, los conceptos que necesitamos nosotros para explicar, para traducir o no, para frasear,
denominar o incluso crear un neologismo. Y luego, como correctores de traducciones, tenemos que ver y verificar todas las decisiones que tomó el traductor. Corregir implica muchas veces no intervenir si la opción del traductor se considera válida pese a ciertas dudas o resquemores que puedan generarse a primera lectura. ¿Por qué? Muchas veces un concepto oscuro en la página 3 se aclara en la página 20 y muchas veces el traductor encuentra una solución feliz para una expresión en la página 30, lo que va a hacer que, como correctores de traducciones, tengamos que volver a la primera página y verifiquemos si se aplicó esa misma solución en todas las instancias y si no es así, aplicarlas porque tenemos que mantener la coherencia. Y por último está la revisión de posediciones en traducción automática, que es adaptar un texto y hacer las correcciones necesarias para que parezca traducido por un humano. Sí, todavía, esta fue la revisión. 4. Vamos a hablar ahora de lealtades divididas y colaboración en el proceso. Esto ya lo conocemos todos, ya nos han acusado a todos, y el corrector también. Entonces, ¿qué papel tiene que desempeñar el corrector? ¿Es tan traidor como el traductor? ¿A quién le debe lealtad un corrector? Porque parece que el corrector tiene la capacidad de traicionar a muchas personas, a la regla, al traductor, al autor y hasta el lector. Está tironeado de todos lados y nunca va a dejar contentos a todos. Tampoco lo tiene que hacer, pero bueno. Entonces, en realidad, la lealtad del corrector de traducciones es para con el texto y la función comunicativa. Ahí tenemos que poner la lealtad, en el texto que tenemos en la mano y en la función comunicativa que el texto tiene que desempeñar. Con la mayor corrección política posible, señalemos los errores y siempre que podamos propongamos soluciones. De esto lo único que va a pasar es que el texto va a salir beneficiado. Si se me permite la comparación, un corrector actuaría como abogado del diablo y su tarea sería la de detectar errores, incongruencias y otras fallas del texto antes de que éste llegue al lector final. Pero bueno, la verdad es que la corrección duele. El ego se resiente, uno se siente mal porque los errores se le escapan y otro se los señala. Hay discrepancias y diferencias de criterio referentes al lenguaje, al apego a las normas y la lista no tiene fin. La lista de ofensas y humillaciones. Pero no nos ofendamos, sino que mejor recordemos el objetivo. Todo ayuda y el fin del trabajo es el mismo para todos los participantes. Publicar un texto que comunique su contenido sin errores que entorpezcan su comprensión. También tengamos humildad, nadie lo sabe todo ni es el dueño de la verdad. Las diferentes opiniones enriquecen el debate y estimulan la producción de conocimiento. Como correctores no podemos limitarnos a decir que se dice así y de esta manera dar una disputa por resuelta. Como se trata de un trabajo humano y falible, se cometen errores tontos e imperdonables. Y también se encuentran soluciones que superan cualquier expectativa. La fatiga, el apuro, las presiones también influyen negativamente en la tarea, así que es bueno dedicarle el tiempo y el esfuerzo que se merece y que le corresponde. Juntos es mejor. Lo bueno es que los correctores trabajen con los traductores y no contra ellos. Así se aprovecha la sinergia que aportan los distintos actores y se genera un texto que va a transmitir su mensaje sin errores y que resulte en la medida de lo posible fácil de comprender y ameno. La última, profesión. Bien, esto es profesionalidad y ética. Seamos profesionales en la corrección. Esto va a hacer que nuestro oficio de antes se vaya profesionalizando cada vez más.
ocupe su lugar y gane el respeto que se merece. La corrección está sujeta a muchas presiones e intereses, las del autor, el traductor, el editor y el lector. Entonces, la idea es lograr sinergia con las diferentes instancias del proceso. En la medida de lo posible, tenemos que respetar el estilo particular del autor, para lo cual tendremos que ser un poco camaleones y adaptarnos, pero sin llegar al error, a menudo hay un poquito de margen. Después tenemos que respetar la tarea del traductor que ya tradujo respetando al autor. Este ejerció todo su esfuerzo, criterio, rigurosidad y creatividad para lograr la reescritura de ese texto. Así que ya tenemos que respetar a dos. Y por último tenemos que tener en cuenta al lector. Como correctores le damos muchas veces al texto la puntada final, la última pasada con la lija fina, y aplicamos un control de calidad final al texto que el autor escribió y que el traductor tradujo. También es necesario aplicar un sentido de la ética, recordando la finalidad de la tarea, que es producir textos de buena calidad y que cumplan su función comunicativa. Y respetemos también las tareas anteriores y posteriores a nuestra instancia de corregir. Estamos todos en el mismo barco y tenemos el mismo objetivo. Corregir y hacer escuela. Me pareció importante marcar esto porque estamos mandando textos al mundo y producir textos bien escritos es nuestra responsabilidad. Cada vez que corregimos estamos presentando un mensaje más claro, más ameno y el acto de comunicación se mejora. Con cada corrección se pone de relieve el uso correcto del lenguaje. Y así es como hacemos escuela. Estamos mostrando y justificando el uso de una norma bien aplicada, con razones justificadas y que es útil y necesaria para asimilar un contenido. Y también tenemos que tener en cuenta el texto y el contexto. Una corrección excesivamente rígida o una sobrecorrección pueden atentar contra el mensaje en sí mismo y alienar al lector. Sin embargo, adaptarse no significa permitir errores ni incongruencias obvias. Por último, esta frase también es bastante conocida. Al escribir proponte, no que nadie te llegue a entender, sino que nadie te deje de entender. Quintiliano. La conocemos todos, pero no por eso deja de tener vigencia. Tanto los traductores como los correctores de traducciones colaboramos y hacemos nuestros aportes al proceso de escritura. Y la finalidad de nuestra tarea debería ser la de generar un texto que nadie deje de entender. Por supuesto que esta comprensión fácil, llana y sencilla no tiene nada de sencillo. Cada nuevo texto plantea un enorme desafío y, como decía antes, los errores acechan, están listos para aprovechar nuestras distracciones, avergonzar a los autores, traductores y correctores y hacerles la zancadilla a los lectores. El listón está verdaderamente ubicado muy alto, pero ya el simple hecho de intentar alcanzarlo en nuestro trabajo cotidiano lo mejora. Y a nosotros, como profesionales de la lengua, nos ayuda a superarnos cada día más, porque la corrección nunca deja de sorprender y nosotros nunca dejamos de aprender. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, María, por toda esta reflexión sobre el trabajo del corrector. Bueno. Sí, por supuesto. A continuación, Alejandra nos va a hablar, ya que estuvimos reflexionando un poco sobre la tarea del corrector y sobre criterios generales de corrección,
dentro de una editorial con un tema específico. Alejandra nos va a dar una serie de, no diría de consejos, pero sí nos va a contar algunos de los problemas más habituales con los que se encuentra cuando corrige traducciones del inglés al castellano. Decimos del inglés porque es una de las lenguas que más se traduce y que también presenta una serie de problemas bastante, bueno, muy, muy extendidos que los alumnos y los profes conocemos perfectamente. Claro. Y no por eso, no por conocerlos, se dejan de cometer. Y no por eso son los únicos tampoco. Así que bueno, adelante, Alejandra. Bueno, yo les voy a hablar sobre transferencias morfosintácticas. Es un poco una presentación y un poquito una clase, digamos, ¿no? Pero bueno, como saben, bueno, desde la Comisión de Corrección de Textos Traducidos que acabamos de formar, partimos de la premisa de que la revisión, la edición, la corrección, la adaptación, la recreación, todos estos términos con sus especificidades, pero con un mismo objetivo que consideramos que es servir a la función del texto y cumplir con las expectativas de la audiencia, del lector, forma parte integral y constitutiva del acto de traducir. Lo que queremos, digamos, esta es nuestra premisa, de ahí partimos en la comisión con María y con Alejandra Rogante, en cuanto a que no es una opción la corrección, traducimos y no corregimos, no, ya que forme parte de ese acto de traducir. Y esto debido a que gracias a las nuevas tecnologías, a los libros electrónicos, plataformas educativas digitales, a la cantidad de producción de textos provenientes de distintas áreas disciplinares, la ciencia, la técnica, la filosofía, la educación, las humanidades, las artes, ese flujo de información que es traducido muchas veces en tiempos irreales, casi inhumanos, necesita de otra mirada, de la corrección o las sugerencias de un corrector. Ahora también sostenemos, no de forma absoluta, pero sostenemos por ahora que el corrector o el revisor de textos traducidos tiene que ser necesariamente traductor. Y decimos que tiene que ser necesariamente traductor porque, por ejemplo, la etapa que hablaba María del cotejo, que es la primera, no lo podría realizar si el corrector fuera un corrector formado solamente en la lengua original del texto, ¿no? No puede, ¿y qué se le puede escapar? Y bueno, puede haber errores de traducción, ya no errores de la normativa, léxico-semánticos, morfosintácticos u ortotipográficos, sino errores de traducción, como pueden ser omisiones, excesos, insuficiencias, y eso solo puede lograrse si yo puedo leer el texto original, y más que original, también a mí me gusta hablar de texto de partida. Y digo texto de partida porque justamente con estas nuevas tecnologías y con esta era informática de la digitalización, en realidad no sabemos ya a veces de quién, si el texto que estamos traduciendo es original o es una traducción de traducción. Entonces, bueno, para eso también necesitamos, ¿no?, adquirir otras competencias. Como también hablaba Malena de uno de los libros que presentaba, que, fíjense, venía traducido por la academia, por filósofos, pero le faltaba esa competencia traductora, ese toque que podía hacer un traductor y después el corrector. ¿Sí? Bueno, quería leer para no irme, pero bueno, me voy igual. Entonces, la profundización en el estudio continuo de las lenguas, nosotros como traductores correctores de las lenguas de trabajo, es primordial, esencial para la buena interpretación del idioma de partida y la buena redacción en el idioma de llegada. Y es aquí donde consideraba, por eso que traductor corrector. Y también para fundamentar, que también hablaron de acá, ¿no? O sea, no corregir porque me suena, ya lo sabemos esto, ¿no? Poder
tener la capacidad y la competencia de fundamentar. Y lo puedo fundamentar desde la norma lingüística estrictamente dicha, o desde la norma estilística, o de la idiomatización y de la idiomaticidad, que son dos términos que vengo escuchando bastante, que después voy a concluir con esto de idiomatización de la traducción. Entonces, y también quizás la corrección no es un error, es una sugerencia, ¿sí? O sea, no todo es error, puede ser sugerencia, que es de la mayor de las veces, sobre todo cuando es que estamos adhiriendo a una determinada, a la norma estilística. Sí, cuando digo norma estilística, por ejemplo, siguiendo un determinado manual de estilo, un libro de estilo, y estoy justificando desde esa perspectiva la corrección que estoy haciendo. Y eso puede ser sugerencia. Entonces, ¿por qué elegí morfosintácticas? Porque las transferencias léxicas, ¿sí?, son un fenómeno típico de las lenguas también del contacto de lenguas, ¿no? Tanto las léxicas como las morfosintácticas. Pero hay muchos estudios en cuanto a transferencias léxicas, estos falsos amigos, falsos cognados, enseguida, esto viene del inglés, esto, sí. Pero las morfosintácticas o las sintácticas son mucho más sutiles, van penetrando, ¿no?, en nuestro discurso, mucho más fácil de que pasen desapercibidas, más aún cuando estamos en traducción al castellano, del inglés al castellano, por ejemplo, donde la flexibilidad que tiene el idioma castellano en cuanto a la ordenación de palabras es mucho mayor, ¿sí?, que, por ejemplo, la del inglés. Entonces, las transferencias morfosintácticas son mucho más sutiles, difíciles de detectar, sobre todo si tenemos en cuenta esta flexibilidad que les vengo hablando, ¿no?, con la que encuentra la estructura de composición del castellano que permite mayores opciones a la hora de elaborar el texto. Este aspecto es de suma importancia, ya que la gramática es el edificio sobre el cual se construye y organiza una lengua, cohesionándola. Entonces, en los ejemplos que veremos ahora, ¿sí?, abordaremos las alternativas estilísticas en algunos casos y en otros lingüísticas. Entonces hay, a ver, una anterior. Sí. Estas son las dos normas, ¿sí?, con las que vamos a ir fundamentando los ejemplos que traje, que son sacados muchas veces de, como yo doy clases de traducción de los alumnos, ¿no?, de los propios alumnos, que se les filtran estas interferencias morfosintácticas. A ver, entonces, esto es lo que vamos a ver, ¿sí?, algunas, consecutio temporum, futuro, subjuntivo, ven, es muy maestrita ciruela, pero bueno, vamos a ir pasándolas, no vamos a leer, seguimos, así la vamos a ver. Una. Por ejemplo, dudo de que llegaremos a tiempo. Esto se puede filtrar sobre todo en la oralidad, pero en la escritura tengamos cuidado. Esta combinación de tiempos, ¿sí?, donde hay un verbo nuclear u ordenador y otro que debe concertar con ese verbo nuclear, está normativamente establecido. Entonces tenemos que usar un presente de subjuntivo y no un futuro de indicativo. ¿Seguimos? Otro más, ahí tiene otros ejemplos. Espero que el libro será un éxito. Espero que este libro será un éxito, ¿sí?, en lugar del sea. Sí, pero pasa. Bien. Ahí hay otro, espero que disfrutarás la película. ¿Sí? Bien, que disfrutes la película. Presente o imperfecto de subjuntivo. Esto porque John asked me to arrive early, por ejemplo. ¿Sí? Acá usamos un infinitivo en inglés. Entonces, ¿cómo? ¿John me pidió que llegue temprano o John me pidió que llegara temprano? Las dos son correctas. Ladies and gentlemen, sí, las dos son correctas, porque todo depende del momento del habla, ¿sí?, si la situación ocurrió o no. En el caso de John me pidió que llegue temprano, la situación todavía no ocurrió. En cambio, en la otra, John me pidió que llegara temprano, esa situación, mi llegada temprano, no sabemos si ocurrió o no, si tuvo lugar o no en el pasado. Y fíjense cómo en inglés, entonces por supuesto que el cotexto y el contexto nos va a decir cuál de las dos opciones es la correcta.
Pero bueno, fíjense cómo, ¿no? De un presente, de un... ¿Por qué puse presente? No sé, o imperfecto. Ah, por el llegue y el llegara. Sí, del ask me to arrive, o sea, de esa estructura verbal donde tengo un verbo conjugado y un infinitivo, cómo pasa un presente o imperfecto de subjuntivo según donde estemos parados a la hora del habla. Otra más, sí, complemento directo de infinitivo. A ver. Afirma el haber encontrado una cura para la enfermedad, fingió no tener amigos íntimos, amigos o amigos íntimos. ¿Es incorrecta? No es incorrecta, pero es aquí donde, obvio que si es una, sí, dos, pero hay una cierta, nosotros usamos más las subordinadas, ¿no? En vez de having, ¿no? Having found, ¿no? Ese inglés. Nosotros usamos más un otra vez. No, ¿no está? Ah, afirman que han encontrado. Fingió que no tenía amigos íntimos, ¿sí? Eso, digamos, hace más a la idiomaticidad del castellano que el afirmar haber encontrado, fingió no tener íntimos amigos. Pero otra vez, ¿puedo corregirlo? Sí, si me dan la venia, me dicen estilo también, porque también depende el tipo de corrección que nos pidan, si es normativa, si es estilística, ¿sí? Podemos intervenir. Ahora sí. Otro, silepsis y asimetría preposicional. Esto se encuentra en los términos y condiciones, ¿no? Que privacy policies, que encontramos your use of and access to the company sites, ¿sí? Esto que es perfectamente en inglés, que, ¿no? Desde el punto de vista normativo, en español su uso de y el acceso a está condenado desde el punto de vista normativo, aun cuando son varios los lingüistas que piensan que este tipo de silepsis preposicional en realidad agiliza un poco la prosa y que además ya está tan en el inconsciente del lector que no se va a sorprender, ¿no? De encontrar este tipo. Pero bueno, si queremos corregirlo tenemos que aplicar en realidad técnicas discursivas de ampliación y poner, ¿no? el uso de los sitios de la compañía y el acceso a ellos, ¿sí? Bien, utilizar y depender del sistema informático, iniciar y salir de Windows. Iniciar y salir de... se dan cuenta, y aparte son como bloques ya semánticos, tan arraigados y aparte en un área, ¿no? Disciplinar como es la informática, que bueno, tiene su propio también estilo, ¿no? Su propio idioma y forma de decir. Entonces, acá hay una simetría preposicional. ¿Y por qué? Entonces yo lo corrijo. Y viene un informático y me dice, perdón, ¿por qué me corregís esto así? Yo tengo que explicarle, porque eso también hace a la profesionalidad de la que venimos hablando, ¿no? Poder fundamentar y poder hablar con nuestro propio metalenguaje y decirle, mire, usted está cometiendo una asimetría preposicional, porque tenemos dos verbos, ¿sí? que están seguidos por una preposición, enlazados por una conjunción copulativa, y el primer verbo, inicial en nuestro caso, es un verbo transitivo y el segundo es un verbo intransitivo con régimen preposicional de. Bueno, ya está. Ahí yo creo, pero, claro, pone lo que quiera, como dice acá Daniela. Igualmente, yo los traigo acá, yo confieso, como el libro, no corregiría nunca iniciar y salir de Windows, porque iniciar de Windows y salir de él, ¿sí? Cuando ya son como, es como entrar y salir de, ¿sí? Ya son bloques semánticos y bueno. Pero solamente para que vean que a veces hay que tener cuidado también con las asimetrías o silepsis preposicionales. Bueno, ¿otro? No, vamos al ordo rectus. Me encantó el ordo rectus de Valentín. De García Yebra me encantó, ¿no? Bueno, esto nos habla de la ordenación de las palabras y esta flexibilidad que les estaba contando al principio que tenía nuestro idioma, hermoso idioma castellano, ¿no? Dice, la libertad en la ordenación de las palabras aumenta o disminuye según sea mayor o menor el número de variaciones formales o morfológicas de los elementos léxicos de una lengua. O sea,
¿Sí? El inglés tiene muchas menos variaciones morfológicas de lo que tiene el español. Entonces, por eso tenemos unas estructuras mucho más lineales en inglés, con sujeto, verbo y complementos, que en español, que podemos jugar mucho más con estas variaciones y esta ordenación de las palabras, ¿no? Por eso la sintaxis está estrechamente relacionada con la morfología, y por eso yo le puse como título transferencias morfosintácticas, por esta razón que nos dice Valentín García Yebra, y a esto le llama el ordo rectus. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, que en algunos casos podemos variar y jugar con la ordenación, y otros, cuidado, atención, sobre todo con los mente, que vamos a ver ahora, que podemos estar cambiando el significado y el sentido de las oraciones. Pero vamos a empezar con sujeto-verbo. A ver, dice, has proved to be, the theory that the policy of stability will suffice by itself to automatically generate growth has proved to be false. ¿Sí? Como les dije, es lineal la estructura en inglés, ¿no? Sujeto, aún con un sujeto muy largo, y al final el verbo, el predicado. Ahora, pone la teoría, ¿no? Ha probado ser falsa. O sea, nosotros ahí es cuando invertimos, ¿no? No sé si lo puse, la tesis no se ha demostrado en la práctica, no. Entonces, no se ha demostrado en la práctica la tesis, que es mucho, digamos, es ahí donde se filtran esas transferencias morfosintácticas que les estoy hablando, que no es, otra vez, está mal eso, no sé, ponerlo ahí al final, no está mal, pero no fluye, ¿sí? No fluye. Es mucho más fluido, más natural, no se ha demostrado en la práctica esa tesis que nos habla de tal y tal cosa, ¿sí? Ese adelantamiento de la frase verbal. ¿Seguimos? Bueno, ahí lo mismo, ¿no? Seems unrealistic. Parece poco probable. Parece poco probable alcanzar, ¿sí? Nosotros invertimos esto que nos viene, y ahí es donde nos estamos pegando, calcando el original en inglés. Bien. Otro, los adverbios que preceden a los verbos en inglés, will need to quickly get to the button, completely denied, ¿sí? Son muy comunes en inglés, pero nosotros en español tenemos el verbo y después ponemos el adverbio, ¿sí? La ubicación del adverbio en la oración. Ahí tienen los ejemplos. They had previously accepted. Esto de separar en inglés es totalmente idiomático, ¿no? Separar el auxiliar y el participio. En español, poner habían previamente aceptado, ¿sí? No. ¿Sí? No. Lo ponemos detrás. Entonces, digamos, podemos decir que es un error. ¿Sí? Es un error de estilo, es un error de idiomaticidad, ¿sí? de no fluidez en el idioma al que estamos traduciendo o corrigiendo. Pero ¿qué pasa? Como les dije antes, trabajamos bajo presión, y el traductor no es que no sabe esto, lo sabe, pero quizás dice, bueno, estamos trabajando en equipos, también eso es bueno remarcar, ¿sí? El trabajo en equipos, si yo sé que me lo va a revisar la correctora, que también es traductora, entonces, bueno, lo paso, no le doy más vuelta, ella lo va a detectar o él lo va a detectar. Sí, el trabajo en equipo es muy importante aquí. Bueno, y este es el caso de ambigüedad, ¿no? Acá podemos decir que es un adicto o no es un adicto, fíjense, ¿no? ¿Dónde ubico yo, ¿no? Juan insistió continuamente en que no había consumido drogas peligrosas, dice el juez. Insisto continuamente que yo no consumí. Si Juan insistió en que no había consumido drogas peligrosas continuamente, ¿sí? Ahí son los casos de ambigüedad, hay que tener cuidado donde ponemos el li, el mente, ¿no? Bien. Y esto, para la ordenación de las palabras, ¿no? Medias de señora de seda, cama para matrimonio de roble. El cuerpo del trabajador fue encontrado totalmente descuartizado por sus propios compañeros. Aquí se vende ropa de niños de segunda mano. La lucha por desengancharse del alcohol de un sacerdote. Acá no se salva nadie, ¿sí? Ni la iglesia. Pero bueno, creo que lo saqué de Alicia María Zorrilla, me parece, pero no recuerdo, estuve buscando estos ejemplos, no son míos, no sé de dónde
por los derechos de autor, digo, justo aquí, pero me encantaron, no me acuerdo dónde lo saqué. Seguimos. One of the most. Esta es otra, y justo estoy corrigiendo, estoy dando un curso para la ATI y justo corregí esto, ¿no? El one of the most respected, la ubicación del adjetivo con one of the most, ¿no? Uno de los más respetados hombres de Estado. Otra vez, ¿está mal? No. ¿Está calcado del inglés? Sí. Son transferencias. 5 minutos, bárbaro. Buhari es uno de los hombres de Estado más respetados. Seguimos. Pasiva perifrástica la conocemos todos, ¿no? Is being investigated, ¿sí? Está siendo investigado, que se ve en la prensa. Seguimos esta entonces rápidamente. Modificadores oracionales, esto undoubtedly, certainly, apparently, otra vez. Por ahí no empezar con un indudablemente, ciertamente, que todos estos mentes que llenan, después vamos a tener que usarlos quizás en lo que sigue del texto. Entonces, si esto le podemos dar una vueltita y decir es indudable, ¿sí? Es curioso, ¿no? Entonces podemos dar una vueltita, digamos, como para ir jugando y seguimos. Usually, normally. Acá, usually, usualmente, generalmente, normalmente, ¿sí? ¿Por qué no decir, sí, suelo, acostumbro? Tenemos recursos en nuestro rico español. Echar mano a eso también para que no nos quede tantos mentes. Otra vez, no es que está mal usualmente, normalmente, estamos hablando de esas transferencias, ¿sí? Rather than, esta me encantó, rather than a common forestry policy, we are now considering lo que ahora debatimos. En lugar de, ¿sí? En vez de pegarse a eso, fíjense cómo hay un cambio de categoría gramatical, modulación, ¿no? Lo que ahora debatimos ya no es una. Entonces, en lugar de una política forestal común, ¿sí? Ahora estamos considerando una estrategia forestal común. Entonces, en lugar de empezar en lugar de, que es muy idiomático en español, en inglés, ¿por qué no poner lo que ahora debatimos? Ya no es una. Si el rather than, le podemos dar una vueltita. Sí. No matter how, esta también, no importa cuán, no importa cuánto, no importa. Sin importar qué. A ver qué solución sigamos porque. No hay acá. No hay. Bárbaro. No. ¿Cómo diríamos? No matter how much food we bring, people eat it. Traigamos, por ejemplo, el alimento que traigamos la comida que traigamos, sea como fuere. O sea, podemos buscar algún otro giro idiomático más que responda más a nuestra genética castellana. Esta es otra, shall not be responsible for. Esto es futuro presente, ¿no? Esto de shall not be responsible for, cuando en realidad la compañía no es que no será responsable, sino que no es responsable o no responde. No es que no será allá en algún futuro lejano, sino, bueno, esto es del ámbito jurídico. You did not hear me, I'll repeat. No me entendieron, ¿sí? En vez I'll repeat, repito. No, repetiré, repito, ¿sí? Son esas interferencias futuro-presente. Lo mismo aquí, seguimos, le traigo, ¿sí? I'll get him a glass of water, le traigo un vasito de agua. That will be your favorite book, right? Supongo que este es tu libro favorito, ¿no? ¿Cierto? Bueno, buscar la idiomaticidad. Bueno, reflexiones finales. Bueno, como verán, si algo nos faltaba a los traductores era corregir, pero es apasionante. Prestar atención a estas sutilezas del idioma, ¿sí? Y lo que les decía de idiomatización, que un poquito va también acompañado también de lo que decían las chicas, de lo que decía también Malena y María, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a Malena, que no se quedó con una traducción. ¿Por qué? Porque no hay en realidad traducciones
preestablecidas, ¿sí?, sino opciones de traducción. Estas opciones son las que permiten al traductor revisor escoger el equivalente más adecuado al contexto, a la situación comunicativa, a todo lo que ya sabemos, ¿no? Y en ese equivalente, porque la traducción y la corrección de textos traducidos se trata de eso justamente, de las equivalencias, un equivalente funcional, un equivalente cultural, un equivalente de estructuras, ¿no? Y ese equivalente responderá al enunciado, al acontecimiento, a la situación, al contexto. Entonces, prestar atención en definitiva a la idiomatización, que es el conjunto de las opciones de traducción o corrección que requiere de una reformulación natural del texto traducido. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? ¿No? Bueno, entonces, Malena, te voy a consultar yo. Si vos contabas estas cuestiones de los neologismos y también que, por ejemplo, en uno de los libros dejaron un término, por ejemplo, General Intellect, en inglés. Digamos, en los nuevos campos de conocimientos, como el inglés es una lengua bastante dominante y todo el mundo sabe algo, no es tan poco frecuente dejar o préstamos o a lo sumo proponer algún calco, pero no es poco frecuente dejar las palabras en idioma original. Quería saber qué pasa con otros idiomas, como el francés, el alemán, el portugués, si se opta más por neologismo, por los calcos o si no. Mira, en la mayor parte de los casos tratamos de buscarle una traducción, porque dejar una palabra en alemán larguísima a veces genera confusiones también, y en los casos en los que no le encontramos, encorchetamos una traducción posible o directamente ponemos una nota al pie, una nota del traductor o de la traductora. Y en algunos casos, pensaba igual también en el inglés, que hay términos que por ahí tuvieron más de una traducción, y hay un caso de Mark Fisher, que es un crítico que tenemos 3 libros, que él habla de jauntología y que lo saca de un texto que había sido traducido como espectrología. Y a nosotros no nos terminaba de convencer la cuestión el texto se llama Espectros de Marx, de Derrida, y terminamos volviendo a jauntología, pero para eso tuvimos que hacer una nota diciendo que sabíamos que en verdad había una traducción que era espectrología y que nosotras decidíamos usar jauntología, y después en el resto de los libros ya continuamos con ese concepto, pero había que dar una explicación. Lo que sí a veces hacemos con películas que tuvieron, o que pienso que tienen un título original en francés y que no sé, pueden haber sido traducidas de distinta manera en México, en España y en Argentina, por decir 3 lugares, es poner el nombre original también, como que haya una traducción, pero esté la referencia del título original, porque si no también hay gente que puede entender mal. Claro, perfectamente. Marita, Marita quería hacer un pequeño agregado en cuanto a que ya que estamos presentando esta nueva comisión de corrección de traducciones, y había otra comisión más que queríamos presentar muy brevemente, que no tiene que ver con la corrección, pero en algún sentido sí, que es la de didáctica de la traducción o docencia en traducción. Docencia en traducción fuimos y vinimos 20 veces con el nombre, así que me olvidé un poquito. Bueno, después les contaremos un poquito más. No sé si Alejandra y María quieren contarnos un poquito más sobre la nueva comisión o si dejamos lugar para más preguntas. No. Bueno. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces le dejamos paso al siguiente panel, que ya es la hora, y les agradecemos muchísimo por su presencia.